¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a su programa semanal Sabiduría para la Vida, ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Por qué me conviene invertir en una buena Biblia de estudio? Muchas personas se preguntan y dicen, ¿cuál es la diferencia entre una Biblia de estudio y una Biblia tradicional? ¿Acaso no tienen exactamente el mismo texto bíblico? Y la respuesta es que sí tienen el mismo texto bíblico, pero la diferencia entre una Biblia de estudio y una Biblia tradicional radica en los recursos adicionales que nos provee la Biblia de estudio. Una Biblia de estudio, como bien lo dice su nombre, es para aquella persona que está interesada en profundizar un poco más en las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que toda bendición viene de nuestro Señor cuando nosotros decidimos permanecer y profundizar y gozarnos en las Sagradas Escrituras. Lo dice el salmista en aquel Salmo 1 cuando dice que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, y este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios bendice, Dios prospera, Dios afirma, Dios fortalece, Dios instruye, enseña, corrige a aquellas personas que profundizan en las Escrituras. Hacemos muy bien en querer profundizar, en querer aprender más. Y una buena herramienta es la Biblia de estudio. Estoy seguro que Dios en su soberanía ha animado a estos hombres que por muchos años han estudiado las Escrituras y han recopilado su investigación, su información, sus comentarios, sus enseñanzas en una Biblia de estudio. La Biblia de estudio entonces tiene algunas diferencias con la Biblia tradicional. Por ejemplo, una Biblia de estudio tiene información acerca del contexto histórico de cada uno de los 66 libros de la Biblia protestante o del canon protestante, ¿verdad? No vamos a entrar en el tema de los cánones bíblicos, solo basta decir que la Biblia católica y la Biblia protestante tienen diferentes números de libros, ¿verdad? La Biblia protestante tiene menos, tal y como fue el canon aceptado por la Iglesia durante muchísimos siglos, y al final, por ahí por el siglo XV, siglo XVI, algunas autoridades de la Iglesia romana, ¿verdad?, decidieron incluir otros libros que nosotros los protestantes o los cristianos, los evangélicos, creemos que no son libros autoritativos o no son libros inspirados por Dios, y hay muchos argumentos para eso. Sin embargo, continuando con el tema de las Biblias de estudio, cada uno de los 66 libros de la Biblia en una Biblia de estudio tiene al principio información del contexto histórico. Por ejemplo, al principio de cada libro usted encontrará quién escribió ese libro, a quiénes iba dirigido o cuál era el público meta de ese que iba a leer ese libro, en dónde fue escrito, en qué año más o menos, qué circunstancias se estaban dando o bajo qué circunstancias se escribió el libro, cuál era el propósito original del autor. En una Biblia de estudio usted va a encontrar los principales temas teológicos, si existen o no algunos retos de interpretación de ese libro, etcétera. De manera que a la hora de interpretar un pasaje de la Escritura correspondiente a dicho libro, nos ayudará mucho a su correcta interpretación el conocimiento de ese contexto. Les pongo un ejemplo. Sabemos al leer el libro de Gálatas, que fue escrito por Pablo a las iglesias en Galacia, y que las circunstancias era que habían entrado un montón de falsos maestros a querer obligar a los cristianos a judaizar, es decir, que estaban queriendo pervertir el evangelio del Señor con otro evangelio, si es que se le puede llamar así. La perversión consistía en que no era suficiente la fe en Jesucristo para la salvación, sino que había que agregar las obras de la ley, el guardar el sábado, el circuncidarse si no era judío, ¿verdad?, el hacerse un prosélito judío. Esto añadido a la fe y al arrepentimiento, y de esa manera estaban pervirtiendo el corazón mismo del evangelio. La justificación por fe ahora era fe más obras para alcanzar la justificación. Así que saber esto nos ayuda a interpretar pasajes de los Gálatas. Por ejemplo, cuando les dice Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que se apartaran tan pronto de la verdad? Entendemos, bueno, estaba Pablo afligido por la salvación de estos Gálatas que se estaban dejando pervertir a través de un evangelio diferente. También podemos ver
por poner un ejemplo, el libro a los Hebreos. Y sabemos que a pesar que no se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro a los Hebreos, pero sí sabemos que es una persona que conoce mucho de la tradición judía. Una persona que compara el antiguo pacto y muestra claramente la superioridad del nuevo pacto. Sabemos que esos son temas que vamos a hallar en Hebreos, temas como advertencias a que el que ya probó la verdad de Cristo en el nuevo pacto no esté tentado a regresar a un antiguo pacto. Teniendo esto en mente, haremos una sana interpretación de la carta a los Hebreos. Así que en primer lugar, la Biblia de estudio tiene información general del libro al principio. En segundo lugar, las Biblias de estudio tienen comentarios bíblicos en la parte de abajo de la página. Voy a tratar de dar un ejemplo, a ver si hacemos un acercamiento con la cámara. Por ejemplo, yo estuviera leyendo la carta a los Romanos y estoy aquí en la carta a los Romanos, como ustedes podrán ver al acercar, tenemos la página dividida en dos. La parte superior contiene el texto bíblico y la parte inferior contiene los comentarios de un teólogo, de un pastor, de un estudioso de la Biblia que se ha dedicado mucho tiempo, de manera que cuando usted está leyendo y no entiende algún versículo, solo va al pie de página y ahí encuentra comentarios de la mayoría de versículos. Es como tener a un maestro en Biblia sentado a la par de uno cuando uno está leyendo. Sabemos que el que nos ilumina para poder entender las Escrituras es el Espíritu Santo, pero Él también ha iluminado hombres que se han dedicado muchísimo tiempo, quizás años, ¿verdad?, al estudio de la palabra, y tenemos toda esa riqueza, toda esa recopilación de conocimientos en forma de comentarios bíblicos al pie de página. Así que esto está al alcance de toda persona que invierte en una buena Biblia de estudio. ¿A dónde se pueden comprar? Solo basta ir a una librería cristiana, preguntar por las distintas opciones que tienen. Hay distintos tipos de Biblia de estudio. Por ejemplo, hay Biblias que son devocionales. Sus comentarios son más en la línea de la aplicación de la palabra a la vida diaria. Y hay Biblias de estudio que sus comentarios son más exegéticos y son más de explicación. Estas Biblias de estudio exegéticas, como la del Dr. John MacArthur, como otra cantidad de Biblias de estudio, usted puede ir a su librería local. Ahí va a encontrar usted que se enfocan más en ir a la palabra original, al lenguaje original, al sentido original. Ellos tratan a través de la hermenéutica de explicarnos qué significa el pasaje y cuál es su relación con las demás enseñanzas de la Biblia. Y una tercera diferencia de la Biblia de estudio con la tradicional es la cantidad de recursos adicionales que tiene la Biblia de estudio. Por ejemplo, una buena Biblia de estudio al final va a tener no solo mapas, no solo cuadros comparativos o de personajes, sino que también tiene una concordancia. Y la concordancia se parece a un diccionario, tiene las palabras ordenadas alfabéticamente por letra, ¿verdad? Algunas palabras claves de la Biblia o temas claves de la Biblia. Aquí estoy, por ejemplo, viendo mi concordancia en la parte de la letra T. Habla acerca de los títulos y nombres de Dios, los títulos y nombres de los ministros de Dios, los tribunales, el tributo, las tribus de Israel, las trompetas. Entonces, presenta un tema y le presenta abajo todos los pasajes bíblicos donde esa palabra, donde ese tema es tratado. Esta es una excelente herramienta cuando uno quiere hacer un estudio bíblico, desarrollar una prédica, qué sé yo. Termino con esto. No es necesario invertir grandes cantidades de plata, grandes cantidades de dinero para hacerse de Biblias de estudio. Dentro de poco estaremos hablando, yo les diré cuál es mi Biblia de estudio favorita, porque tiene riqueza de recursos y tiene un precio accesible a la mayoría de personas. Invierta en una buena Biblia de estudio. Sobre todo, invierta tiempo en utilizar su Biblia de estudio. No vaya a ser de aquellas personas que compran una buena Biblia de estudio, la lucen en sus redes sociales y luego la tienen nuevecita, sin usar, guardada ahí entre otros libros. El libro más importante que usted debe de leer y que le debe de dedicar tiempo es la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Para el cristiano esto es importantísimo. Cuando quería conquistar la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. El Señor estará con él. El Señor le decía que se esforzara y fuera valiente, que no temiera, pero que nunca se apartara de su boca
esa palabra viva, esa palabra divina. ¿Quién sabe si muchos de nosotros vamos a llegar a ser usados para predicar la palabra? El Señor nos ha llamado a todos para proclamar el Evangelio, a ser discípulos a todas las naciones. Y una de las mejores inversiones que puedes hacer de tiempo y de dinero es adquirir y leer una buena Biblia de estudio. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Si te bendice, por favor, suscríbete al canal Sabiduría para la Vida, compártelo, dale thumbs up y nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios, recibamos juntos sabiduría para la vida. Bendiciones.